Muy buenas tardes. Parece que el solcito dificultó el retorno a la sala de varios profesores aquí. Muchas gracias por la paciencia, por la espera. Y vamos a comenzar entonces con la primera comisión de la tarde, dedicada a prueba pericial y prueba en procedimientos administrativos. Les recuerdo entonces que la regla es de 15 minutos por expositor, que yo les avisaré cuando se cumplan, y al final entonces hacemos la discusión de las tres ponencias. Así que dejo con ustedes al profesor Jorge Larrucó, doctor en Derecho y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha? Bien, buenas tardes. Gracias a la Universidad Austral por la invitación. Este es un trabajo sobre las reglas de peso probatorio y la excusa para ese trabajo es un fallo del Tribunal Constitucional. Voy a referirme al fallo bien someramente para luego instalar una idea general sobre lo que yo querría defender en estos minutos. El fallo es del año 2014 y se trata de un requerimiento que presentó una pizzería que se llama Pizza Pizza Sociedad Anónima, un nombre original. Pidiendo que se declararan como reglas inconstitucionales dos normas del Código Sanitario que están dadas para el proceso, para un procedimiento sancionatorio en el ámbito sanitario. Una sostiene que el acta del fiscalizador puede ser plena prueba del hecho de la infracción sanitaria y la otra regla sostiene que la decisión que se tome en el sumario no va a poder ser discutida en un eventual juicio civil posterior. Ahora, el requerimiento se rechazó porque hubo un empate en los votos. Lo que dicen cada uno de los votos a mí me parece interesante para efectos del problema del peso probatorio. Entonces yo voy a usar como excusa este caso para defender la siguiente tesis. Yo creo que el derecho probatorio tiene que hacerse cargo de reglas que dan cuenta de conductas que tienen lugar dentro del proceso judicial como fuera del proceso judicial. Es decir, en el lenguaje exitoso de Hart serían reglas sobre cuestiones secundarias y reglas sobre cuestiones primarias. Y en este caso en particular creo que lo ilustramos muy bien el tema de, para promover que las empresas que ofrecen servicios de diversa índole cumplan con los estándares exigidos, un buen incentivo para ello es que exista una regla como la que dice que lo que establezca el fiscalizador en su acta va a ser plena prueba y eventualmente después no va a poder ser discutido. Para eso creo yo que el fallo del Tribunal Constitucional tiene algunas ideas que son correctas y tiene algunas omisiones que también son relevantes sobre las cuales yo quiero poner el foco de atención. ¿Cuáles son las dos principales ideas que yo considero correctas? El Tribunal Constitucional cree que si la regla que establece un peso probatorio es una regla razonable y derrotable, es constitucional. En este caso en particular, la regla es derrotable, porque dentro del sumario sanitario usted puede demostrar que lo que dice el fiscalizador en el acta no se corresponde con la realidad, por lo tanto cumple con un requisito, y también creo yo que es razonable, porque en definitiva se trata de una norma donde convergen dos características que son importantes. Por un lado se trata de un funcionario público, o sea, de alguien que detenta fe pública, y por otro lado se trata de un testigo experto, es decir, se trata de alguien que es experto en las materias que trata y que además toma noticia de los hechos por una inspección personal. Ahora bien, ¿cuál sería la principal falencia, creo yo, de este fallo del Tribunal Constitucional? Que el Tribunal Constitucional, cuando se refiere al peso probatorio, se refiere solo a los fines de las reglas de peso probatorio, pero no se refiere a su función. ¿Cuál es la función de las reglas de peso de prueba? La función de las reglas de peso de prueba, creo yo, es introducir una jerarquía entre las distintas fuentes de información. Es decir, no todas las pruebas valen lo mismo. Y, por lo tanto, podrían haber casos en donde sea el mismo legislador el que señale ex ante cuáles van a ser las fuentes de información que tengan preeminencia. Bien, ahora, respecto de los fines, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? En el considerando 27... el Tribunal Constitucional tiene una tesis que es polémica a mi juicio, porque cree que el legislador, tal como lo hizo en el Código Sanitario, cito textual, puede libremente establecer el valor probatorio de una fuente de información. Yo creo que esa tesis tan
permisiva es errónea en el sentido de que hay criterios que deberían determinar qué tipo de valor probatorio puede establecer un legislador según ciertos casos concretos. Ahora bien, creo que el Tribunal Constitucional sí es correcto en términos de identificar los fines de estas reglas, porque dice que estas reglas pueden servir para cuestiones disuasivas, por ejemplo, despejar futuras controversias. También pueden servir para cuestiones igualitarias, alterar la carga de la prueba, y también pueden servir por criterios de eficiencia cuando la prueba tiene una especie de indicio o de hecho que justifica que uno le asigne ese valor probatorio. Ahora, ¿cuál sería para mí la cuestión que está en juego con este tipo de disposiciones? Disposiciones como las que se refieren al valor del acta del fiscalizador en el caso de un contexto de la justicia administrativa chilena. Yo creo que la idea, tal como lo había señalado, es la siguiente. El derecho probatorio da cuenta de un conjunto de reglas, de actores y de prácticas. Y en ese sentido, lo que el derecho probatorio creo yo que tiene que regular es una serie de incentivos y desincentivos para crear, conservar y presentar información en contextos jurídicamente relevantes, donde el caso paradigmático es el proceso judicial. En ese sentido, bueno, el texto está a disposición de ustedes, pero yo cito como ejemplo de codificación o de regulación del derecho probatorio el caso de las reglas federales de prueba norteamericanas, que fue una regulación que hizo la Corte Suprema con participación del Congreso. El año 75 fue el producto final. Y esa codificación recibió una crítica muy pertinente a mi juicio de parte de que el que hoy en día puede ser el principal o uno de los principales referentes teóricos de la prueba, que es Ronald Allen, que detenta la cátedra de John Henry Wigmore en Chicago. Y él cree que esa codificación tuvo una gran falencia. Cree que la codificación de reglas del sistema norteamericano no tomó en cuenta cuál era el binomio básico de los actores que participaban dentro de la actividad probatoria, cuál era el jurado con el juez. Es decir, que fue una regulación que pretendió abordar una serie de preguntas relevantes, pero que nunca hizo una descripción clara respecto de quiénes iban a ser los usuarios de esas reglas. Para otro trabajo me tocó revisar cuál fue la manera en que se codificaron estas reglas y hubo una preocupación bastante constante de parte, esto se hizo al alero del Judicial Conference, que es una especie de gobierno judicial que tiene la Corte Suprema, donde el comité asesor dijo tenemos que tener reglas que respondan a dos necesidades. Primero, que tienen que rescatar la fraseología típica de los litigantes, es decir, no tenemos que inventar palabras nuevas para cuestiones que ya ocurren, sino que tenemos que rescatar cuestiones que están instaladas en la realidad. Y segundo, tiene que ser un cuerpo normativo que permita decisiones rápidas. O sea, que no suponga que abogados y jueces se tengan que detener a interpretar el sentido de una regla, sino que puedan tomar decisiones de manera eficiente y oportuna, como creo yo que se cumplen ambos requisitos con esta regla en particular del Código Sanitario, que es el artículo 166, que dice que el acta del fiscalizador hace plena prueba respecto de los hechos que allí constan. Ahora, estas reglas, decía Allen, no consideraron qué es lo que se espera que haga el jurado y qué es lo que se espera que haga el juez. Y según su tesis, lo que tiene que hacer el jurado es preocuparse de decisiones que afectan a las partes y lo que tiene que hacer un juez es preocuparse de decisiones que afectan al sistema. Ahora, claro, en el caso chileno la pregunta sería distinta, porque aquí el binomio que subyace no es una relación juez-jurado, uno podría decir es una relación litigante-juez o un trinomio litigante-juez-corte, pero en definitiva creo que la advertencia de Allen es correcta. Él dice, cuando en algún momento quieran regular la prueba y esa regulación contenga o no reglas que establezcan jerarquía entre la información, reglas de peso probatorio, tienen que saber qué tipo de relaciones subyacen a ese campo y cómo se pueden ordenar de forma racional. Ahora, para este caso puntual, si el haber dispuesto que en el ámbito de los servicios sanitarios lo que disponga un fiscalizador va a ser plena prueba en la medida que no sea derrotado por otro tipo de información, cuenta como una regulación racional. Y si ese tipo de conducta subyace dentro de lo que es importante en el campo que está siendo regulado, yo creo que uno puede sortear la aprehensión que tenía Allen y que era una crítica que le hacía respecto de su propio sistema. Un ejemplo también de las reglas federales norteamericanas
Y yo lo contrasto en este trabajo con un tema de derecho laboral, que aquí no voy a detallar, pero que se trata de la obligación que tienen las empresas de negociar con el sindicato, incluso cuando la empresa cambia de dueño. Es decir, en el caso norteamericano, la Corte Suprema sacó un fallo donde dijo que si la empresa cambia de dueño, el nuevo dueño tiene que negociar con el sindicato en la medida que el sindicato conserve el apoyo mayoritario, salvo que exista una razón para creer de buena fe que el apoyo no subsiste. Y ahí hubo todo un debate respecto de si en el caso subsistía o no, se cumplía o no se cumplía esa regla condicional. Pero quiero hacer la analogía con el fallo del Tribunal Constitucional del año 2014, que se refirió respecto del valor probatorio de esta acta, con una regla como la siguiente, que está en la Federal Rules of Evidence, que dice que no va a contar como un testimonio de oídas y por lo tanto no va a ser filtrado del juicio, sino que se va a poder admitir dentro del juicio aquello que el trabajador haya oído de parte de otros trabajadores en el contexto del lugar del trabajo. Es decir, usando un poco la taxonomía que presentó el profesor González Lagier en el acta inaugural de este encuentro, ya que hay aproximaciones que son epistémicas, aproximaciones que son normativas y aproximaciones que son estipulativas a la prueba. Las aproximaciones epistémicas o de máxima de la experiencia enseñan que por regla general en los juicios del trabajo quien cuenta con acceso a las declaraciones de los trabajadores es el empleador. Que los otros trabajadores que van a demandar al empleador no cuentan con acceso a esa información. Entonces, lo que en otro contexto sería una declaración de oídas y por lo tanto tendría o un escaso valor probatorio o bien sería derechamente declarado inadmisible en el juicio, en este caso se corrige con una regla específica que en el fondo le otorga significación o le otorga peso. Ahora, yo no quiero extenderme más allá de esto, yo simplemente, y lo digo por tercera vez porque es la idea que me gustaría discutir, creo que el derecho probatorio en tanto disciplina tiene que hacerse cargo de conductas que tienen lugar dentro del juicio, conductas que Hart diría que son cuestiones, reglas secundarias, como con cuestiones que tienen que ver fuera del juicio, que serían conductas o reglas de corte primario. Hay ciertos ripios en términos de nomenclatura que el Tribunal Constitucional no despeja, confunde, por ejemplo, reglas de peso probatorio con prejudicialidad, con reglas de corroboración, con reglas de presunción. Yo sobre la presunción no diré nada porque Iván va a hacer un análisis respecto de las presunciones en el ámbito administrativo y tampoco voy a ahondar más porque María Soledad va a hacerse cargo del problema del contexto del administrativo sancionador. Pero querría decir para concluir lo siguiente, y voy a dar como ejemplo, no sé si alguno de ustedes está colegiado o está colegiada, pero voy a dar el ejemplo de los abogados colegiados por lo siguiente. Bueno, hay una regulación muy farragosa respecto de cuáles son los deberes éticos de los abogados colegiados, cuáles son los tribunales que los pueden sancionar, cuál es el tipo de sanción que se le puede imponer. Pero de lo que no hay duda es de que la regulación de comienzo de los 80 dice que si algún abogado infringe los mandatos éticos, se le va a poder imponer una sanción. Y que esa sanción, dice ese cuerpo normativo, va a producir el efecto de cosa juzgada en el futuro juicio civil. Noten, cosa juzgada. El proyecto de ley del año 2009, que pretende regular de una manera coherente y sistemática los colegios profesionales, incluyendo el de abogados, mantiene esa regla, pero modifica la categoría. Dice que si algún abogado es condenado por un tribunal por infracción a los deberes éticos, esa sanción va a ser plena prueba en el juicio civil posterior. Entonces, ustedes ya lo conocen porque conocen el Código de Procedimiento Civil, pero ustedes saben que en las reglas de prejudicialidad hay un uso impropio de la categoría de la cosa juzgada, que cuando el legislador quiere decir una decisión produce cosa juzgada en un futuro juicio, lo que en realidad está queriendo decir es que produce plena prueba. Va a haber una ponencia más tarde respecto del valor de las sentencias como medio de prueba, pero mi crítica aquí, con esto concluyo, mi crítica al Tribunal Constitucional y una crítica que en realidad es general al uso impropio de categorías, es que cuando el sistema, sea el legislador, sea el juez, sea el académico, quiera decir que algo tiene mayor valor probatorio que otra cosa, que tiene mayor peso, mayor fuerza probatoria, creo que lo que tendría que hacer es usar esa categoría. O siguiendo la advertencia de Allen, para el caso norteamericano, debiera mantener la terminología propia de su comunidad. En el caso chileno sería hablar de plena prueba, semi-plena prueba, base a una presunción judicial, y no usar categorías como la cosa juzgada. También hay diferencias conceptuales entre reglas de peso probatorio y reglas de corroboración.
Al menos en el caso norteamericano que yo cotejé, las reglas de corroboración es el nombre que recibe toda disposición que no admite prueba en contrario. En el caso del acta del fiscalizador, como admite prueba en contrario, no es técnicamente una regla de corroboración, sino que es una regla de peso. Y por último, una crítica a Mirjan Damaska en su libro El derecho de prueba o derecho probatorio a la deriva, porque él usa una metáfora que, como suele pasar con las metáforas, es feliz para unas cosas, pero difumina una serie de otras discusiones. Él dice, bueno, como el caso más discutido en Norteamérica es las reglas que por razones de relevancia o de admisibilidad o de pertinencia incluyen o excluyen información. Él dice que las reglas que excluyen información son reglas de peso cero. Entonces, como metáfora es muy elocuente, digamos, uno entiende claramente a qué se refiere, son reglas de peso cero, pero difumina la idea de la regla de peso probatorio. Esa metáfora no nos explica qué es una regla de peso probatorio. Reitero, el Tribunal Constitucional chileno dijo para qué sirven las reglas de peso probatorio, cuáles son los fines que persiguen. Hay que igualar la discusión entre las partes, alterando la carga de la prueba, hay que hacer más eficiente el sistema, digamos, porque hay indicios que permiten tener algo por probado con esta herramienta, pero no nos dicen cuál es su función. Yo creo que la función de las reglas de peso probatorio es establecer una jerarquía entre la información. Es decir, que no hay solo un orden, no es solo una cuestión ordinal, sino que también una cuestión cardinal. O creo que es al revés. Bien, eso. Muchas gracias por su atención. Eso era. Muchas gracias por atenerse tan estrictamente al tiempo, profesor Larrucó. Y le damos la palabra entonces enseguida a María Soledad Krause, profesora de la Universidad Católica de Chile, que se va a referir al sistema de valoración de la prueba y el estándar probatorio en el derecho administrativo sancionador. Sí, muchas gracias por la invitación y quería invitarlos a reflexionar sobre un tema que parece muy de moda y en el cual existe mucha confusión, muchos lugares que no han sido explorados y por lo tanto me imagino que esto será muy polémico. Lo que voy a sostener aquí es polémico porque no hay lugares comunes, no hay una terminología que es común tampoco en esta materia. Y por lo tanto creo que es interesante la pregunta porque las consecuencias que se advierten en esta nueva manifestación del derecho son relevantes y por lo tanto obligan a una reflexión que no está abordada todavía suficientemente. ¿Cuál es el contexto en el cual surge la pregunta que voy a intentar, en que propongo aquí una solución? El contexto es una evolución de lo que se ha llamado el derecho administrativo sancionador, que no conoce precedentes si se lo compara con un fenómeno histórico. Si uno analiza lo que se llama derecho administrativo sancionador, y quizá aquí hay un problema terminológico porque la palabra ha permanecido en esos términos a pesar de que el fenómeno se ha ido transformando considerablemente. Pero si uno lo analiza en una primera manifestación como una expresión del derecho de policía, uno ve intervenciones sancionadoras de la administración que son muy menores, en temas que se refieren sobre todo al orden público, en que propiamente no se tutelan bienes jurídicos, sino que más bien la ordenación social, y en que las sanciones tienen una cuantía y un significado que es bastante menor. De hecho, se identifica bien este fenómeno originario que se llama derecho de policía, con lo que se conoció al menos en el derecho comparado como administrativización de delitos de bagatela. Es decir, es perfectamente aceptable reconocer esta primera manifestación como ese fenómeno de tránsito de lo penal a lo administrativo de delitos muy menores. Sin embargo, si uno ve la evolución de ese fenómeno, advierte una transformación considerable. Al menos de los últimos 20 o 30 años, el derecho administrativo sancionador tiene un carácter, una cara, una estructura que es completamente distinta. De hecho, la discusión acerca de si existe o no una distinción cualitativa o cuantitativa entre lo penal y lo administrativo sancionador, yo creo que es cada vez más difícil de sustentar si uno ve la legislación que se encuentra vigente y las manifestaciones del fenómeno en Chile. ¿A qué me refiero? Libre competencia, mercado de valores, sistema bancario, por ejemplo, en todos ámbitos en los cuales el Estado tiene potestades sancionadoras, no solo respecto de personas jurídicas, esto es importante, sino también respecto de personas naturales, y en que el contenido de la sanción, aunque no son sanciones privativas de libertad, la verdad que es un contenido bastante relevante. Yo creo que es muy difícil sustentar en la actualidad que el derecho administrativo sancionador, al menos en esta segunda
evolución, digamos, este segundo fenómeno, no protege bienes jurídicos. Al contrario, yo diría la naturaleza son bienes jurídicos supraindividuales y además son bienes jurídicos fundamentales en la ordenación económica. Es decir, el mercado de valores, por ejemplo, tiene una significancia no solo en el ámbito administrativo sancionador, sino que penal, y se tutela, de hecho, de maneras bastante similares. Por lo tanto, vemos el tránsito en un fenómeno que se sigue llamando de la misma manera. Entonces, yo aquí quiero hacer primero una precisión, porque quizá cuando ustedes estén pensando en esto, no estén pensando lo mismo que yo. Como son tan distintas las manifestaciones, si ustedes me dicen, no sé, la ordenación del tránsito, por ejemplo, y libre competencia son dos mundos distintos, aunque se llaman derecho administrativo sancionador. Entonces, vamos a tratar de ponernos de acuerdo de qué es lo que estamos hablando. Eso es lo primero que quería mencionarles. El desarrollo del derecho administrativo sancionador, al menos en esta ordenación que yo diría del mundo económico, porque en el fondo eso es lo que existe en los últimos 30 años, una ordenación en el ámbito económico y que es propio de un Estado distinto, que es un Estado regulador, no un Estado propio del liberalismo, sino que un Estado que regula materias que son especialmente relevantes. El desarrollo ha sido inorgánico y además sectorial. Por lo tanto, si uno analiza las leyes especiales, encuentra algunas disposiciones, pero en Chile no existe, como en otros países, una ley que se refiera a los procedimientos sancionadores administrativos. Y ahí tenemos un serio problema, porque se generan problemas básicos derivados de la falta de expresión, digamos, de una decisión normativa acerca de puntos que son fundamentales. Esa es una primera cuestión que quisiera decir, ese es el contexto. ¿Cuál es la evolución que ha tenido el fenómeno en Chile desde un cuestionamiento acerca de la legitimidad de este fenómeno, sobre todo en estas nuevas manifestaciones, y por lo tanto autores que sostienen que esto no es válido en nuestro sistema, que es inconstitucional? Actualmente, digamos, la discusión es juridificar el derecho administrativo sancionador. ¿Cómo se le somete a derecho? Y la solución que encontró el Tribunal Constitucional, utilizando ya una doctrina que estaba en el derecho español, es sostener que el derecho administrativo sancionador es una manifestación más del ius puniendi estatal y que por lo tanto la consecuencia, digamos, de esa supraconcepto, este megaconcepto, es que los principios penales se aplican al derecho administrativo sancionador con matices. Esa es la solución normativa que se da. La verdad es que lo que consigue una fórmula tan amplia como esto es bastante poco. No sabemos cuáles son los principios penales que se aplican, no sabemos qué significa matices, ni tampoco sabemos cómo se matizan cada uno de los principios llegado el minuto que serían aplicables. Por lo tanto, es una terminología que yo creo que aclara la conciencia, quizá ayuda a permitir la aceptación de un fenómeno que no encaja en el sistema, pero que aporta bastante poco. Atendido entonces este desarrollo, digamos, fragmentario de la legislación y además a esta apertura en la solución, supraconcepto más la aplicación de principios, lo que queda por resolver es una serie de materias que no están abordadas por el legislador, dentro de las cuales están las referidas a la prueba. Sobre todo sistema probatorio y estándar probatorio. Que esa es la pregunta, recién llego aquí, digamos, a la pregunta que quería responder en el trabajo que les presento y que es una primera aproximación. Entonces la pregunta es, en definitiva, ¿cuál es el sistema probatorio? ¿Cuál es el estándar probatorio que se aplica en materia administrativa sancionadora cuando el legislador nada dice? En cuanto al sistema probatorio, en algunos ámbitos sectoriales el legislador dice algo. Y cuando dice algo se refiere específicamente a la sana crítica, sobre todo en estas nuevas manifestaciones que yo digo del derecho regulador. Pero en la mayor parte de las normativas no dice nada acerca de la prueba. Entonces queda, digamos, la duda cómo solucionamos este vacío y sobre todo, y primero que nada, digamos, ¿existe propiamente ese vacío o tenemos que acudir a alguna norma para poder integrar esa solución? Dos precisiones antes de avanzar a la tesis que yo les propongo como una alternativa de solución. La definición de derecho administrativo sancionador y un carácter que me parece que es importante destacar. En primer lugar, me voy a centrar en el análisis y voy a utilizar el término para referirme a estas nuevas manifestaciones del derecho administrativo sancionador. No al derecho de policía, sino a estas manifestaciones que son propias del Estado regulador al que ya me referí.
Es decir, estamos hablando de ámbitos en los cuales la intervención punitiva del Estado es una intervención severa, en la cual se están tutelando bienes jurídicos, aunque tienen un carácter institucional o superindividual. Por lo tanto, hay una restricción del término y creo que nos puede ayudar a debatir quizá en la misma cancha, sin perjuicio de que no estén de acuerdo con esa terminología. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero resaltar y que creo que es importante también, es que al menos en mi parecer el sistema, el derecho administrativo sancionador consagra, entendido en este sentido restringido, consagra un sistema de responsabilidad. Es decir, un ámbito en el cual el Estado decide la solución de un conflicto específico, que es la infracción de norma, con una solución que también es específica, que es asignar la responsabilidad por ese hecho cometido a un sujeto determinado. ¿Qué es lo que le dice el legislador entonces? Usted actuó infringiendo esta norma, esta infracción es propia de usted y por lo tanto soporte las consecuencias de eso. Para mí, el que tenga un carácter de sistema de responsabilidad le añade una connotación que es importante hacer presente. No es una solución cualquiera, el significado de la responsabilidad no es cualquiera, no es una simple asignación patrimonial, digamos, de consecuencias patrimoniales, sino que la sanción tiene un significado de reproche social precisamente por la infracción. Y además tiene consecuencias que son relevantes, que no están dadas solo por la sanción, sino que además, pienso yo, por la reconfiguración de la identidad del sujeto. Hay una creación de una nueva identidad, entre comillas, producto de la declaración que se hace al término de un proceso judicial. Es decir, hay efectos perlocucionarios relevantes en la sentencia cuando lo que se está estableciendo es la responsabilidad de un sujeto. Yo entiendo que aquí hay algunos que piensen que cuando estamos hablando de personas jurídicas hay un matiz distinto. Puede que sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero creo que no transforma la institución. De todas maneras, la responsabilidad asigna un hecho como propio a un sujeto concreto y le reprocha esa actuación como contraria a derecho. Por lo tanto, tiene un significado social que es poderoso y que uno no puede identificar con cualquier otra consecuencia jurídica. Partiendo entonces de esos dos presupuestos, es decir, un concepto restringido del derecho administrativo sancionador y entendiéndolo como un sistema de responsabilidad con todo este significado y la connotación social al que me he referido, quería proponerles una solución en cuanto a cuál es el sistema probatorio y cuál es el estándar de prueba en casos de silencio del legislador. La primera pregunta es respecto del sistema probatorio y aquí lo primero que hay que dilucidar es si efectivamente existe un vacío en la normativa. ¿Por qué lo digo? Porque algunos autores, sobre todo quienes trabajan desde el derecho administrativo, entienden que es aplicable para solucionar este tema el artículo 35 de la ley 19.880, que establece que la prueba en el procedimiento administrativo se aprecia en conciencia. Y por lo tanto entienden que ahí hay una norma supletoria que estaría entonces resolviendo precisamente esta materia. Yo estimo que esa no es la solución correcta en esta hipótesis precisamente porque esta ley 19.880 se refiere a procedimientos administrativos en general y el procedimiento sancionador tiene caracteres y una estructura, un significado social que es muy distinto a un procedimiento administrativo cualquiera. Y por lo tanto me parece que aplicarle inmediatamente las reglas que se prevén en esta ley 19.880 genera muchos conflictos. No lo genera solo en esta materia, hay otros en que también produce serios conflictos. Sé que la jurisprudencia, al menos en algunos aspectos, no comparte esta posición, pero yo creo que se ha ido ajustando. La idea de que el procedimiento administrativo sancionador tiene caracteres que son propios y que muchas veces pugnan con la estructura de un procedimiento administrativo cualquiera. Y mi propuesta, no sé, Daniela, ¿quedan 5 minutos? Te quedan, sí, un poquito menos de 5. Ya, entonces, cortito. Mi propuesta es que se aplicaría el sistema de la sana crítica, entendiendo que es el sistema general, la regla general en los supuestos en que el legislador nada dice, y además entendiendo que es el único sistema, esta libertad razonada como el único sistema admisible en la estructura del derecho administrativo sancionador. Hay que recordar
que en este procedimiento el legislador entrega a la administración el conocimiento de la primera etapa y por lo tanto se le tiene que exigir, pienso yo, y no bastaría, digamos, con su autoconvencimiento que sería propio, digamos, de esta idea de en conciencia, sino que es necesario que pueda intersubjetivamente justificar la valoración que está asignando a cada uno de los medios de prueba que utiliza. Bueno, uno puede acudir ahí también a normas que están en sistemas especiales, como en materia de libre competencia o en materia de valores, por ejemplo, y también a la regla penal, digamos, entendiendo que ahí hay una referencia final con esta identidad que existiría entre ambas manifestaciones. Y en cuanto al estándar probatorio, qué pena que quedara tan poco tiempo, pero lo que quería sostener aquí es que pienso que, y es el tema más polémico quizá, que el estándar probatorio que debiera aplicarse en estas manifestaciones es tan exigente como el que existe en materia penal. Yo sé que la tesis general es que, atendido que lo que se busca con este sistema es conseguir en el fondo que sea eficaz la legislación, habría que buscar una fórmula un poco más flexible de aplicación. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Creo que el principio de presunción, voy a decir así brevemente los argumentos, si quieren los desarrollamos después más tarde o con un poco más de detalle. Pienso que la presunción de inocencia que se dice aplicable en esta materia obligaría al menos a una solución asimétrica en cuanto a la distribución de los costes del error y por lo tanto entiendo que es un estándar necesariamente asimétrico, pero pienso que debiera exigirse el estándar más alto, digamos, de convicción. Estoy utilizando mal la palabra, el estándar más alto, digamos, de fuerza probatoria en las inferencias que realiza el tribunal, teniendo en cuenta una serie de características de este procedimiento que están dadas por la parcialidad del órgano. Es un órgano que no es imparcial, es un órgano además que tiene una serie de facultades para averiguar la verdad de los hechos, tiene derecho a fiscalizar, tiene derecho a intervenir. Los administrados tienen respecto de estos órganos deberes de información y además deberes permanentes de colaboración bajo sanciones, por lo tanto tiene un acceso a la información que es privilegiado. Es un órgano además técnico y además es un órgano que representa al Estado y por lo tanto goza de digamos, un patrimonio y una capacidad para poder obtener esa fuerza, digamos, en los argumentos que permiten acreditar los hechos que debiera exigirse en su mayor estándar. Esas son las dos propuestas que formulo. Gracias. Muchas gracias y seguimos con nuestra última presentación del panel a cargo del profesor Iván Hunter, profesor de la Casa, quien se referirá a la presunción de legalidad de los actos de inspección en el procedimiento administrativo sancionador. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar mi exposición, quiero contarles una infidencia. La verdad es que después de la ponencia del profesor Jonathan Valenzuela en la mañana contra el derecho procesal, me he cuestionado mi participación aquí, porque ¿qué hace un profesor de procesal en una jornada de derecho probatorio hablando de procedimiento administrativo? En realidad es un poco, en principio, prima facie, ¿no es cierto?, fuera de lugar, pero un problema de identidad importante, pero no creo o espero, digamos, que con lo que les quiero contar o les quiero hablar el día de hoy, este problema de identidad no sea tan elocuente. Mi ponencia está en una primera parte destinada a colocar de manifiesto algo que ya hemos conversado, que a lo largo de la mañana salieron como temas frecuentes, que es el contexto de toma de decisiones en materia de procedimientos administrativos y cómo ese contexto, que yo lo he denominado un contexto epistémico de toma de decisiones en el ámbito de los procedimientos administrativos, queda de alguna forma mermado por una serie de reglas contraepistémicas que son precisamente aquellas que ya Jorge señaló que constituían normas o que asignaban un peso probatorio a las actas de inspección, y específicamente quiero referirme a las actas de inspección en materia ambiental.
Quiero partir contextualizando. Yo creo que en Chile, al menos a partir de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo del año 2003 y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente del año 2012, fuimos creando una serie de reglas institucionales cuya finalidad primordial consiste en buscar la mejor información y la información más completa para que la administración pueda tomar una decisión. Generalmente cuando nosotros hablamos de reconstrucción de hechos o de definición de un presupuesto de hecho normativo, estamos pensando en una actividad jurisdiccional, ¿verdad?, lo que realizan los jueces. Sin embargo, hoy en día la administración también realiza una labor importante desde el punto de vista de la prueba, desde el punto de vista de la epistemología jurídica. Si nosotros revisamos en este sentido el procedimiento administrativo sancionador que se lleva a cabo ante la Superintendencia del Medio Ambiente, nos vamos a encontrar claramente con un contexto epistémico. Por un lado, tenemos unas normas de recopilación de la prueba bastante interesantes, tenemos una instrucción que es a cargo de un órgano de instructor, que en este caso es la División de Sanción y Cumplimiento, donde tienen asignadas amplias potestades de instrucción, que significa posibilidades de solicitar información, posibilidad de requerir a los entes regulados que produzcan información incluso que no tengan en su poder, posibilidad de solicitar a los demás órganos sectoriales informes de naturaleza técnica, requerir información de todo tipo. Es decir, un conjunto de actividad de prueba que está destinada a comprobar o verificar los hechos que presuntivamente constituyen una infracción administrativa. Pero por otra parte también tenemos respecto a los interesados, el presunto infractor y los terceros que hayan querido comparecer a este procedimiento administrativo, una verdadera regla de inclusión en materia de admisibilidad de prueba. El artículo 51 nos dice que son admisibles cualquier medio de prueba admisible en derecho, es decir, y se ha interpretado la expresión admisible en derecho que no sea ilícito, pero que además sean conducentes y pertinentes. Uno podría interpretar como una regla de admisibilidad o relevancia, lo que sea, pero en definitiva es una regla de inclusión. Lo que le interesa al legislador es que la mayor información posible se ingrese al procedimiento administrativo para una toma de decisión. Posteriormente, también se establece un sistema de valoración conforme a la sana crítica, artículo 50, inciso segundo, y uno podría decir, bueno, no sabemos lo que es la sana crítica, pero al menos tenemos esa connotación negativa de la sana crítica, ¿no es cierto? La sana crítica consiste en que no estamos sujetos, en principio, a normas de prueba legal. Por lo tanto, el juez puede libremente razonar sobre la base de la información que le es proporcionada, en este caso la administración. Y por último, y lo coloco también como una cuestión dentro de este contexto epistémico, una serie de reglas de contradicción bastante importantes porque se le permite a los interesados participar en toda la etapa del procedimiento administrativo, hasta antes de una sentencia, hasta antes de la semana pasada incluso, podían participar dentro del procedimiento administrativo. Hoy en día los interesados pueden participar incluso dentro del procedimiento de fiscalización, que es anterior a la iniciación incluso del procedimiento administrativo. Una sentencia de la Corte Suprema que resolvió ese asunto. Pero lo más interesante es que la participación de los interesados dentro de la práctica de prueba es una participación esencial. Es decir, toda la generación de la prueba en el contexto del procedimiento administrativo sancionador está situado sobre la base de la contradicción. Si el órgano instructor no cita, por ejemplo, al presunto infractor para la práctica de una prueba, ese procedimiento puede estar afecto a un vicio de nulidad. Bueno, frente a este contexto que yo he denominado contexto epistemológico de toma de decisiones, reglas institucionales que buscan que la administración recopile la mayor cantidad de información posible para una toma de decisión que se asiente ojalá en la verdad como un mecanismo de tutela de los intereses públicos, encontramos una serie de disposiciones que parecen indicarnos, ¿verdad?, una cuestión distinta. Aquí quizá yo recojo y me remito a lo que señaló Jorge respecto a las finalidades de estas normas, que son las denominadas actas de inspección. Y aquí simplemente quiero leer el artículo 8, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque el 51, que es la disposición que está más abajo, se remite a ese artículo 8. ¿Qué nos dice esta disposición? Dice: el personal de la superintendencia habilitado como fiscalizador
tendrá el carácter de ministro de fe respecto de los hechos constitutivos de infracciones normativas que consignen en el cumplimiento de sus funciones y que consten en el acta de fiscalización. Los hechos establecidos por dicho ministro de fe constituirán presunción legal. Yo, posterior a la lectura de esas disposiciones, me hago esencialmente dos preguntas. En primer lugar, si son efectivamente estas disposiciones normas de presunción, en el sentido que clásicamente entendemos las presunciones. ¿Ah? Y en segundo lugar, definir si, estando estas normas de presunción, en qué medida podrían afectar esta denominada presunción de inocencia. Entendida como una regla de juicio, como regla de carga de la prueba. Y aquí me hago, digamos, simplemente, no quiero justificar si las garantías penales son aplicables a los administrativos sancionadores, sino más bien justificar esa problemática a partir de lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Simplemente quiero contarles que el día de antes de ayer, estamos a 25, ¿no? ¿Sí? Sí. Antes de ayer, la Corte Suprema sacó una sentencia y en el rol 19.058-2017, donde señala que en materia administrativa sancionadora se aplica la regla de la presunción de inocencia. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos un problema práctico bastante interesante que me gustaría proponer alguna forma de resolverlo, quizás no tanto ni exclusivamente desde el derecho probatorio, sino más bien también como una tesis interpretativa de cómo debiesen entenderse estas normas, entre comillas, de presunción. Quiero intentar, por lo tanto, dar respuesta a la primera problemática. ¿Esto es una presunción? Aquí no quiero agotarme porque el profesor Daniel González lo dijo en la mañana, y no habría forma de que yo lo diga mejor. Por lo tanto, aquí simplemente quiero decir, que en el sentido clásico de la presunción entendía estas como la existencia de un hecho base, un nexo que conecta ese hecho base con esta pretensión probatoria o este hecho presumido. Estas normas del artículo 8 no es una norma de presunción. En primer lugar, no tiene ningún hecho base. En segundo lugar, el hecho presumido o la pretensión probatoria no está, no se deriva, no emana del hecho base. La presunción siempre es una inferencia probatoria. A partir de un hecho derivo la existencia de otro hecho. ¿Y cuál es el hecho base? El hecho base son los hechos constatados por el funcionario. ¿Y cuál es el hecho que estoy derivando a partir de los hechos constatados por el funcionario? Ninguno. Simplemente estoy asignando directamente un peso, un valor probatorio, ¿verdad?, a esos hechos constatados por el funcionario público. Desde luego que esto hace que yo tienda inmediatamente a señalar de que estas reglas no son reglas de presunciones en el sentido clásico que nosotros entendemos las presunciones. Entonces, ¿qué es lo que son? Yo creo que estas reglas pertenecen a lo que los procesalistas denominamos tan ciúticamente como verdades interinas. Verdades interinas, verdades provisionales, y que algunos hablan como presunciones aparentes, les dicen. Muy similar a la presunción de buena fe, muy similar a la presunción de inocencia, etc. Es decir, aquellas que no modifican el objeto de la prueba, no modifican lo que tengo que probar, no me facilitan la prueba, sino que me eximen de la prueba. Es decir, modifican reglas de carga de la prueba. En uno u otro caso, esta presunción aparente o verdades interinas, evidentemente que tendrían las siguientes características. En primer lugar, sería derrotable, ¿verdad?, porque admitiría prueba en contrario. Sería no condicional, porque no me exigiría la prueba de un hecho para derivar la verdad de esos antecedentes, sino que basta la pura, digamos, disposición legal, y además tendrían por objeto proteger un determinado bien jurídico. Las presunciones, por lo general, son formas, o pueden tener, más bien dicho, una base técnica. Es más fácil para tal parte probar el hecho y por lo tanto el legislador reacciona trasladando el objeto de la prueba, facilitando la prueba, o pueden tener una base ideológica. La pregunta es, más allá de lo que se ha dicho ya en esta sección, ¿cuál es el fundamento de esta
acta o de esta presunción de veracidad, más bien dicho, de las actas de inspección. Y aquí generalmente se dan tres fundamentos. El primero, el carácter técnico del funcionario. El funcionario es un especialista y como es un especialista, es razonable entender que los hechos que él constata sean verdaderos. La segunda justificación tiene que ver con la eficacia de la acción de la administración. Necesitamos darle eficacia a la acción de la administración, por lo tanto, le vamos a asignar a esa acta un peso probatorio específico, de manera tal de que posibilitemos la sanción de este regulado a partir solamente de esta acta de inspección. Y en tercer lugar, que también podría denotarse como un fundamento de esta acta, es los caracteres irreproducibles, ¿ya?, fugaces de los hechos que son documentados en estas actas de inspección. Y es ahí donde, a mi juicio, uno tendría que colocar el acento. Lo que hacen estas actas de inspección, para entender de que no infringen o no vulneran de alguna otra manera presunción de inocencia, es entender de que la única prueba a que se puede recurrir la administración es esta acta de inspección, porque se trata de hechos irreproducibles. Si usted va a fiscalizar si es que por ejemplo, si es que la emanación de los ruidos de una discoteca el día tanto se produjo o no se produjo, es evidente que el acta de inspección es el medio de prueba, porque no va a poder reproducir ese hecho con posterioridad. Y ahí tiene sentido que el legislador le asigne un peso probatorio diferente a aquel caso en que la administración puede recurrir a otros medios de prueba, ¿no?, o puede reproducirlos dentro de la etapa del procedimiento administrativo sancionador. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque si hay algo que caracteriza a las actas de inspección, es que estas son producidas sin contradictorio previo, sin siquiera muchas veces avisar al ente fiscalizado, y además muchas veces estas actas con posterioridad no son sometidas a contradicción. Y en este sentido yo creo que la contradicción lo que permite es, por una parte, evitar interferencias indebidas en la constatación de hechos. En segundo lugar, lo que permite la contradicción es aumentar o disminuir la información que está proporcionada en el acta, y, como consecuencia de lo anterior, establecer la aceptabilidad de la información que proporciona el acta, como también la calidad de la información que proporciona el acta. Aquí lo que concluyo esencialmente de que estas actas de inspección tienen un valor probatorio privilegiado en la medida que vengan a constatar hechos que por su naturaleza resultan irreproducibles o son hechos fugaces, y de manera tal de que la administración no pueda recurrir a otro tipo de medio de prueba en particular. Solamente para concluir, me parece a mí que el problema que yo he puesto aquí sobre la mesa tiene otra arista que es aún más importante, pero que no lo traté simplemente porque no tengo la respuesta. Y ahí quizás sería interesante que el profesor Daniel González nos pueda dar alguna aproximación, que tiene que ver con cómo desplazamos esta inferencia que el legislador construye de veracidad de los hechos por otra inferencia libremente construida por el órgano sancionador. Es decir, dado que lo que busca el legislador es proteger un bien jurídico, ¿vamos a exigir un estándar de prueba, por ejemplo, más elevado para desplazar esa inferencia de veracidad? ¿O vamos a someter esa inferencia de veracidad a los mismos estándares como si estuviésemos, digamos, probando en contrario cualquier tipo de hecho? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los tres expositores. Abrimos la ronda de preguntas. Daniel, profesor Daniel González. A mí, no sé si por... Sí, está apagado, parece, ¿no? La luz está encendida. ¿Sí? Quería poder presumirse que está encendido. Pero derrotablemente. Derrotada. Derrotada. Ahora sí. Ahí sí. Yo ahí tengo... La verdad es que el tema de las presunciones, creo que sobre todo hay una gran labor por hacer de estipular significados, de solucionar una gran ambigüedad de la expresión presunción. Y bueno, yo diría, por un lado,
están lo que los procesalistas y la jurisprudencia llama presunciones hominis. Las presunciones hominis son simplemente inferencias que yo he llamado esta mañana probatorias epistemológicas, y tienen la estructura que ahí aparecía como estructura de normas de presunción, si no me equivoco. Primero hecho base, luego el nexo, que es una máxima de experiencia, y el hecho presumido. Pero esto no es una norma de presunción, esto es el acto de inferir algo. Es la estructura de una inferencia probatoria que parte de una máxima de experiencia. Los procesalistas y la jurisprudencia lo llaman muchas veces presunciones, pero habría que distinguirlos. Tarufo entra en cólera cuando se oye hablar de esto como un tipo de presunción. Esto es un sentido completamente distinto, hay que dejarlo aparte. Yo creo que tiene razón. Luego están las verdades interinas, los que los procesalistas llaman verdades interinas, que yo creo que son normas de presunción, pero que no tienen un hecho base. Simplemente dice, siempre que se pueda, presume la inocencia, presume la buena fe. No es fácil encontrarse con presunciones de este tipo, pero cuando las encontramos, claramente lo que tenemos es una disposición normativa que puede venir de origen legislativo o puede haberse establecido jurisprudencialmente. Estas normalmente vienen establecidas en la ley. Otras veces las normas de presunción tienen la estructura típica, las que nos parece más tradicional. Si se da un hecho base, entonces es obligatorio dar por probado, es decir, se presume la verdad de tal otro hecho, o hay que aceptar como verdadero tal otro hecho. Estas son las condicionales y son las a las que estamos acostumbrados a llamar presunciones. Pero yo creo que las verdades interinas, en un sentido amplio, también tienen la misma función, en el sentido de obligar a dar por probado algo. Es verdad, en esto concuerdo totalmente, que yo diría que las presunciones no condicionales invierten o establecen la carga de la prueba, mientras que las otras simplemente la facilitan. Y luego está el hecho presumido, que para colmo a veces lo llamamos también presunción. Y me parece que en el artículo que tú has puesto, el problema es que aparece como si fuera una norma de presunción lo que es en realidad un hecho presumido. Está diciendo, en estas circunstancias, el hecho descrito por estas personas tiene que darse por hecho presumido. O sea, que te está diciendo el hecho base. Ahora, esto es fácilmente reconducible a una norma de presunción condicional. Si un funcionario en estas circunstancias, etcétera, establece en el acta tal cosa, entonces es obligatorio dar por probado aquello que dice, considerarlo verdadero o aceptarlo como verdadero. Entonces ahí yo diría que estas sí que serían unas genuinas normas de presunción. Lo que me parece fundamental es distinguir sobre todo la presunción como acto de inferir, las supuestas presunciones hominis, que muchas veces se confunden con presunciones jurisprudenciales en el sentido de normas puestas por normas de presunción puestas por los jueces, y sobre todo el otro sentido, que es el de normas que establecen presunciones, sean o no condicionales. Y también darse cuenta de que muchas veces, igual que ocurre con la palabra prueba, a veces usamos el sentido de presunción para referirnos solo al hecho consecuencia, a lo presumido. La segunda parte de la pregunta la tengo que pensar bien. Es decir, ¿cómo nos enfrentamos ante una inferencia que usa presunciones? Bueno, en la estructura de la presunción ya nos da una pista. Si se trata de una presunción derrotable, entonces una posibilidad es mostrar que efectivamente el hecho que se supone que había que presumir no se ha dado en la realidad. Puede ser una prueba complicada, pero uno puede tratar de demostrar que ese hecho no se ha producido. Si es una presunción condicional, uno puede tratar de demostrar que no es aplicable a este caso, es decir, que no se da el supuesto de aplicación de esa presunción. Y tanto en uno y otro caso, como en los casos en los que se trata simplemente de una presunción que no tiene estructura condicional y que no es derrotable, suponiendo que existan estos supuestos de ficciones puras, bueno, en todos estos casos podríamos decir, si se trata de normas, y quizá me voy a meter en la boca del lobo al decir esto, pero si se trata de normas, entonces a lo mejor habría que interpretarlas a la luz de las razones subyacentes a esas normas. Es decir, tratarlas como normas que hay que interpretar teleológicamente en función de aquello que pretenden proteger. Y si resulta que no sirven ni para proteger un valor importante, ni siquiera para aproximarse a la verdad, entonces quizá por esta vía podríamos tratar de derrotarlas en un sentido distinto, derrotabilidad. Ya no en el mismo sentido en el que hablamos de presunciones derrotables y no derrotables, sino que aquí lo que derrotamos es
el tenor literal de la norma, porque nos parece inaplicable en este caso por vía interpretativa. Si para esto hace falta exigir un estándar de prueba superior o no, esto es algo que sí que tengo que pensar. Gracias. Gracias. ¿Quién había? Profesor Valenzuela. Sí. Tengo varias preguntas. Una pregunta que no sé si podría mejorar la presentación del argumento de Jorge Larrucó, es si uno debiese distinguir en el trabajo entre el fenómeno del valor probatorio por un lado y el peso probatorio por otro, porque parecería, o sea, yo creo que la literatura permite formular la distinción y uno podría encontrar en partes del argumento referencias a lo que naturalmente es valor, que no prejuzga la decisión ni la satisfacción del umbral para afirmar que está probado que P, por decirlo en términos genéricos, versus el peso, pensando en peso como incidencia relativa a la satisfacción justamente de ese umbral. Entonces, me parece que en el ejercicio, sobre todo con el TC, lo que podría ser interesante es verificar si lo que el TC tiene en mente, si esto puede decirse, ¿no? Lo que el TC tiene en mente es algo así como la contribución específica al peso o el valor, y son dos propiedades y yo creo que se pueden distinguir o no, no sé, esa es la pregunta, de hecho sí, cabría hacerlo. Ahora, respecto a la ponencia de Soledad Krause, la verdad es que tengo un mar de preguntas, dudas, de desencuentros con la ponencia, que parten por la sola idea, o sea, de naturalizar la expresión derecho administrativo sancionador, que es algo que va un poco, incluso un paso más atrás de donde parte lo que tú misma decías que podía ser polémico, y efectivamente yo diría que naturalizar al derecho administrativo sancionador como parte del jus puniendi no es algo anormal, sino que lamentablemente es normal en el estado de la discusión administrativa. Lo normal sería reconducirlo exactamente al punto donde parece que debería estar, que es la regulación de la conducta de los ciudadanos delante de la administración. Porque tú apelaste permanentemente como no sé, Cordero Quinzacara, por ejemplo, esa apelación permanente a la estructura, bienes jurídicos y garantías asociadas a los ciudadanos para enfrentar a la administración. Y la pregunta permanente es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pensar más bien? Yo sé que tú eres penalista de formación, entonces los penalistas piensan en sangre permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, cosas así terribles. Entonces, claro, piensan en cárcel y todo esto, pero resulta que yo diría que el artículo 35 de la ley 19.880 es compatible con una cierta lectura de sana crítica. O sea, no veo una dicotomía necesaria, puede haberla, pero no es necesaria. Y eso no dice nada. O sea, puede haber sana crítica y preponderancia, puede haber sana crítica y prueba clara y convincente. Sí. Y luego, la duda razonable está radicalmente diseñada para hipótesis de cárcel. De hecho, o sea, un análisis de ese tipo lo que haría es preguntarnos si es que las multas penales merecen duda razonable o no, y quizás no. Pero en ningún caso pediría yo que la multa administrativa, y por una razón que es de cuasi perogrullo, ¿no? Que una mínima piedad con el componente retributivo de la pena, o sea, venga un argumento de la pena para los penalistas, ¿no? Hace pensar que estas no son expresiones punitivas y por tanto no requieren un nivel de protección de intangibilidad de algo que ni siquiera es cárcel. Y eso, por supuesto, desmonta toda la mitología sobre presunción de inocencia y culpabilidad, etcétera, 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 en el ámbito del derecho administrativo sancionador, porque lo que yo creo que hay detrás, hay una defensa de lo privado versus lo público. O sea, al final de cuentas, en esa lectura hay una posición ideológica que pretende rescatar a los privados de esta expropiación pseudo ilegítima a la que el Estado tiene que responder con alguna buena explicación, cuando me parece que lo normal es que el Estado sancione las contravenciones al derecho, ¿no? Y, o sea, ¿qué diría yo, no? Y una última cosa, la manera en que creo se caracteriza, no sé si tú lo sugeriste, no sé si estás dispuesta a comprometerte con esa tesis, pero decir que un sistema de responsabilidad, ¿no? Del derecho es propio del penal, yo diría, no, eso es propio del derecho. El derecho civil de daños también es un sistema de responsabilidad, sí. Y yo creo que tú no dirías que aplica duda razonable. Creo. Lo que pasa es que hay componentes. Pero por eso, no sé si hay muchos que responden. No sé. Y una última pregunta que solo también por el argumento final de Iván Hunter. Tú decías, hay hechos irreproducibles y fugaces. ¿Hay alguno que no sea irreproducible y fugaz? ¿Sí? Profesor Duche, y cerramos esta primera ronda y después vuelvo a dar la palabra para que no se acumulen tantas preguntas. No, lo mío va en el mismo punto, Jonathan, para María Soledad en relación al tema del estándar de convicción.
incluso partiendo de más adelante, digamos, o sea, para no ir a cuestionar atrás, tú das un conjunto de argumentos para sostener que debería ser un estándar cercano o igual al penal. Y claro, yo creo que son argumentos interesantes, pero me parece que hay un salto en sostener que tiene que ser un estándar más alto que el que estaríamos dispuestos en un caso civil a que llegue al penal. O sea, hay un tremendo espacio, un espacio gigantesco, y me gustaría saber un poco más tu fundamentación, porque, claro, por más que uno pretenda dotar de fuerza y de impacto al sancionatorio administrativo, yo creo que tú hiciste un buen ejercicio argumentativo, es decir, la significancia social. Yo creo que todavía es más o menos claro que lo penal está en una escala más arriba y efectivamente uno podría decir las multas en lo penal están coladas en un estándar que no les corresponde y de hecho en una práctica, o sea, realmente no hay más allá de todo duda razonable en los monitorios en Chile. Por diseño institucional, o sea, monitorios no vengan como cuifa, está metido ahí, todos nos hacemos los locos, pero yo no lo ocuparía como un caso para sostener que si eso está ahí, lo otro lo tenemos que subir. Entonces, me gustaría escuchar un poquito más, porque e incluso que la presunción de inocencia, digamos, ¿cierto? A propósito del fallo que nos informa Iván, hay un tremendo salto en decir que hay presunción de inocencia en el sancionatorio administrativo, a que eso significa más allá de todo razonable. Sí. Incluso para penal lo podríamos discutir. Entonces, yo creo que hay un salto argumentativo que todavía no me resulta claro o convincente. Va, hacerlo. Bien, entonces les voy dando las palabras en el mismo orden de las exposiciones. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la pregunta. Sí, el TC no hace ese matiz, digamos, entre valorar y asignarle peso. Pero yo me aprovecho de tu pregunta para polemizar algo que en la mañana se trató de controvertir y creo que tiene que ser parte del programa de esta disciplina, la tesis de que la valoración de la prueba es el coto vedado. Digamos que en la valoración de la prueba no pueden operar reglas que predefinan el peso y que a veces predefinan el peso por valores no epistémicos. Yo pienso en la regla de Andrés Bello, los comurientes. Andrés Bello quiso corregir distinciones escolásticas del medioevo que privilegiaban a unos herederos por sobre otros, diciendo, mire, si usted no sabe quién murió primero, murieron todos a la vez. Esa regla de peso o de fuerza tiene que operar en el momento de la valoración. Entonces, yo creo que aquí tenemos que lidiar contra este argumento, este lugar común, que para no irme fuera de Chile, yo voy a decir que esto está en el texto de Peñailillo de la prueba en materia sustantiva civil. Él sigue el clásico considerando los tribunales chilenos de decir que hay reglas de prueba en materia de medios, en materia de carga, en materia de exclusión, pero que no hay regulación probatoria que podría caer en la tentación de regular por criterios no epistémicos en el momento de la valoración. Yo creo que, o sea, dado que me haces la pregunta, yo diría no, yo creo que valorar la prueba es asignarle peso. Cualquier valoración de la prueba que no implica asignarle peso o fuerza es lo que las leyes piden que no se haga, digamos, de que yo enumero los medios de prueba, de que yo hago una recopilación de información, de que yo me doy vueltas de carnero, pero o sea, yo diría que valorar es asignarle peso y que tenemos que ser conscientes de que en nuestro sistema la valoración no es un coto vedado, que el legislador le ha asignado peso a medios de información y no siempre por razones epistémicas. Yo suscribo la tesis del profesor Hunter. Yo creo que en el caso del acta del fiscalizador es por razones epistémicas, porque si usted tiene un testigo experto que además tiene fe pública y labores de investigación y además hay contradicción de los fiscalizados, digamos, o debería haber, no sé, hay un... Entonces, esa es mi impresión por ahora, que valorar es asignar peso. Sí. Gracias por las preguntas. La verdad que me interesa mucho lo que aparece aquí porque es precisamente el debate central en esta manifestación. El Estado liberal, el Estado regulador, la posición que tiene el ciudadano frente a ese tipo de Estado, y aparecen muy claras las posturas. Entonces tú me dices, tú tomas una postura, de todas maneras, claro que sí, y quizá muy penalizada por la formación que uno tiene, pero me parece que no carente, digamos, de... A ver, yo creo que es natural la reacción del Estado frente a infracciones, pero es distinta la forma en que lo hace, y eso es lo nuevo. Lo nuevo es la forma, no la reacción. La reacción estamos acostumbrados todos a que lo haga, pero la entidad de sanciones administrativas como las que se ven hoy no se habían visto nunca antes, y por lo tanto es un fenómeno que es nuevo. Uno tampoco puede utilizarlo como algo natural y yo, por lo menos en mi opinión. Pero estás hablando de multas inmensas, mucho más que las que se plantean en materia penal, disolución de personas jurídicas, ¿sí? Inhabilitación, por ejemplo, de personas naturales. ¿Cómo? Que no conozco una sentencia de disolución relevante en el ámbito administrativo.
Bueno, sí, por ejemplo, en materia de libre competencia, disolución de una sociedad gremial. El APA, por ejemplo, se disolvió por decisión del Tribunal de Libre. Y eso, que aquí hay un ámbito que es distinto porque hay un tribunal que resuelve. Pero las sanciones son a un nivel que no se había conocido antes. Por eso el fenómeno es nuevo. Entonces estoy contigo en que sí, el Estado es natural que intervenga, pero la forma de intervención es distinta. Y yo veo las dos posturas claramente. O sea, a lo mejor tú lo ves como algo natural y por lo tanto no merece tanto reparo en la intervención. Yo creo que es necesaria la garantía y creo que es el contrapeso para una serie de otras limitaciones a los derechos de las personas que se plantean en un proceso como este. Yo aquí veo la entidad de la sanción como una muestra de reproche. Yo creo que ahí está la diferencia quizás fundamental, que hay muchas personas que lo ven solo como una casi distribución de costes o una cuestión más bien similar, digamos, a los seguros o algo parecido a un seguro, por lo tanto sin la connotación que tiene la sanción. Quizá ahí está la diferencia originaria, digamos, cuál es el sentido que tiene la responsabilidad en un caso y en otro. Difícil decir quién tiene, digamos, yo creo que aquí están en pugna precisamente como es una manifestación del derecho nuevo, aquí se ve precisamente la pugna de las dos posiciones, de la posición tradicional, que a lo mejor uno puede ser mucho más garantista y otra que lo ve mucho más natural, como una forma de intervención aceptable que tiene una cara totalmente distinta. No te puedo decir más, son percepciones completamente distintas. Y a lo que tú dices, Mauricio, a ver, yo creo que también, y veo también en estos comentarios, que quizás nuevamente no estamos pensando exactamente en lo mismo cuando estamos hablando de derecho administrativo sancionador. Yo creo también que ustedes piensan solo en multas menores, no en sanciones que son de otro tipo. No es solo la multa, la sanción que sea en materia administrativa sancionadora. No son solo las personas naturales las que resultan sancionadas. Hay ámbitos en los cuales cabe sanción de las personas naturales también. Y por lo tanto, no veo tanto, o sea, por supuesto que hay un matiz. No sé cuál es la entidad de ese matiz, yo no puedo debatirlo, pero no veo esa diferencia completamente, digamos, evidente que otros sostienen y que permite hablar de dos mundos completamente distintos. Yo sé que la presunción de inocencia no lleva a una conclusión necesaria en cuanto a cuál es el estándar probatorio. Lo que sí me da la impresión que sí ofrece antecedentes para decir que al menos ese estándar probatorio debería ser asimétrico entre el error 1 y el 2. Por lo tanto, no da lo mismo, digamos, cuando se comete el error, si es en la absolución o en la condena. Creo que eso puede aportar la presunción de inocencia y el fallo que se cita de hace 2 días atrás corresponde a una jurisprudencia que han mantenido los tribunales, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que es interesante la sentencia porque habla precisamente de la culpa, que es un tema que también ha sido debatido al menos en el último tiempo. Pero la presunción de inocencia, al menos la jurisprudencia en general, entiende que se aplica y la doctrina también. ¿Y por qué un estándar tan alto? Bueno, ¿cómo? Es que el tema es eso. ¿Cómo llego de ahí a la... Para partir a conversar, por eso sí. No discute que no se aplique. Sí. Sí, y y ahí yo creo que quizá debí aclararlo también. Yo estoy utilizando la terminología de afuera, quizá uno debiera ofrecer una propia terminología. Me parece que es un estándar alto. No sé, tú dices a lo mejor de prueba clara y preponderante, quizás sería esa la aplicable. Bueno, yo pienso que debiera ser tan exigente como en materia penal. Y las razones creo que algunas las dije. La razón creo que es el diseño mismo del sistema y del procedimiento administrativo sancionador, que establece una serie de beneficios para la administración en procurarse los antecedentes. Y eso genera un desbalance muy grande entre las dos partes en el proceso. ¿A qué me refiero? A estas facultades de fiscalización que tiene e incluso a medios de prueba que a veces tienen este carácter privilegiado. Pero no solo a eso, deberes de información que tiene el administrado, deberes de colaboración que tiene el administrado incluso con sanciones que están hasta penales, en algunos casos en que no colabora. Es decir, hay en el fondo, acceso a la información que tiene la administración que, en mi entender, digamos, genera un desbalance muy grande y obligaría a que al menos los hechos que da por establecidos sean hechos que tengan un estándar, una fuerza probatoria, no solo eso, digamos, pero yo te diría que eso, el que sea un órgano especializado también me parece que influye y que debiera llevar a una conclusión similar a la de penal. La verdad que es imposible decirte por qué únicamente ese estándar. Quizá haya que utilizar otra terminología, pero al menos en mi posición debiera ser igualmente exigente que el que se plantea en materia penal. Eso es lo que puedo decir. No sé si la terminología quizá uno roba, digamos, terminología extranjera y termina quizá comprometiéndose con una serie de cuestiones que a lo mejor no obedecen necesariamente a la opinión que uno sostiene. Profesor Hunter, su turno.
Gracias. Bueno, agradezco todas las intervenciones y a mí me parece que yo aumento mis grados de incerteza cuando escucho, digamos, al profesor González Lajer, porque una discusión semejante tuve en Girona con Jordi, en realidad no discusión, pero él era de la opinión de que estas reglas en realidad no eran reglas o no eran presunciones condicionales. Y terminó convenciéndome. Pero ahora lo escucho a usted y termino convencido con lo que me dice. Así que esto aumenta mi indefinición sobre el tema y seguramente seguiré ahí dándole vueltas y vueltas hasta que termine, digamos, convencido con algún peso, digamos, propio sobre el tema. Respecto a la pregunta del profesor Jonathan Valenzuela, efectivamente, lo que pasa es que en materia administrativa se tiende a distinguir entre las infracciones espontáneas, las permanentes y las continuadas. Cuando, claro, cada hecho por sí solo es un evento único, irrepetible y que por lo tanto es imposible de reproducirse, ¿no es cierto?, y fugaz en el futuro. Pero yo estoy pensando en el caso de una infracción permanente, por ejemplo, donde la administración se basa en esa acta pudiendo recurrir a otros medios de verificación. Esa es la hipótesis que yo estoy pensando. Solo aclarar, entonces, para definir eso, uno recurría más a la razón que daba Jorge recién, a la confianza epistémica sobre el medio, más que al carácter del hecho, porque todos los hechos, permanentes o no, siguen siendo irreproducibles y fugaces en tu propio ejemplo. Sí, siguen siendo irreproducibles y eficaces, pero siguen siendo sancionados como un hecho. Sí, claro. La sanción es por un solo hecho. Ahora, solamente para hacerle una coma a lo que señaló Jorge, yo estoy de acuerdo también con que el legislador regula, ¿verdad?, el carácter técnico de este sujeto, ¿no es cierto? Por lo tanto, también hay razones que pueden ser epistémicas. Le dice, oiga, usted, en la medida que tenga la calidad de fiscalizador, yo lo considero ministro de fe. Y por lo tanto, también hay valoración epistémica del legislador. El legislador no quiere que cualquier funcionario público, ¿verdad?, constate el hecho y sobre esa base se entienda asignarle un determinado peso o valor probatorio, sino que también tiene una razón epistémica detrás. Bien. Sí, adelante. Aquí el micrófono, no sé quién se quedó con él. Devolver micrófono, por favor. Ahí está. Hola, Natalia, egresada. Para la profesora Krause también. Bueno, sumándome un poco a lo que ya han dicho, quería reparar en esta idea de la desigualdad del pobre ciudadano frente a este leviatán gigante que se ha visto fuertemente cuestionado en las sociedades del riesgo, sobre todo con la presencia de transnacionales, de empresas que tienen mucho poder, sobre todo en los ámbitos que estamos discutiendo, ¿no? En casos de libre competencia, bancarios, SBS. Entonces parece ser difícil esta posición que justificó inicialmente esta idea del jus puniendi estatal, de que el poderoso Estado contra el pobre ciudadano, hoy en día se ha visto mucho más puesto en tensión. En segundo lugar, el Estado no defiende algo así como su interés personal separado de cualquier otra cosa. Como bien señalaba, hay bienes jurídicos en conflicto, lo que defiende es un interés público. El ciudadano que defiende el Estado precisamente es al poblador que vive al lado de la planta que genera ruidos, que genera olores. O sea, el Estado no está ahí como porque tiene una especie de fetiche con molestar a los privados grandes, sino que tiene un deber de regulación precisamente por lo que protege, que es el interés de las pequeñas personas. Y en ese sentido, además, cuando la cuestión colapsa, como siendo el ejemplo más conspicuo, la crisis subprime, papá Estado igual tiene que salir a salvar a los privados y salir a ayudarlo. Entonces, ponerle toda esta carga al Estado, que además es en detrimento de los administrados cuyos derechos protege, parece ser una cuestión difícil de sostener. En el fondo, el estándar de más allá de toda duda razonable es complicado. Y yo creo que sobre todo, como bien señala usted, una forma de resolver esto ha sido a través de la creación de servicios especializados, precisamente en bancario. Está la Superintendencia de Valores, instituciones financieras, la SBS, la Fiscalía Nacional Económica, instituciones altamente técnicas y especializadas que justamente tratan de apartar de la administración general política, por así decirlo, estos temas para tener una visión más imparcial. O sea, ¿qué más garantía que libre competencia en que además tienen que pasar por un tribunal? O sea, yo diría que en ese mundo ideal, pedir además un estándar más allá de toda duda razonable es casi decirle a la cara a los administrados, a los pequeños comercios que se ven afectados por esta práctica anticompetitiva, sabe que a usted no me importa.
Bueno, y tengo que reconocer que yo soy un poco parcial porque trabajo en la Fiscalía Nacional Económica, así que... así que yo soy ese estudiante en un computador chico contra los 20 abogados del estudio que veo esa desigualdad y... Bueno, yo también trabajé. Bien, Daniela, habías pedido la palabra también. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para la profesora Krause. Bueno, primero señalar que este no es mi ámbito, así es que si cometo alguna incorrección del orden conceptual, pido por favor que me disculpen. Y yo me voy a posicionar en otro sector. ¿En qué sentido? Porque yo no sé, por ejemplo, si esta propuesta muy sugerente que está realizando es factible de trasladarse a otras esferas de jus poniendi sancionatorio, no cuando se habla de estas grandes sanciones o tan relevantes como, por ejemplo, la disolución de una personalidad jurídica, sino que porque, por último, hay tribunales especializados para este tipo de contencioso administrativo. Sin embargo, sabemos que subsisten una serie de situaciones donde se produce un contencioso administrativo, ¿no? Donde es el Estado versus el sujeto, que es donde yo más veo quizá esa analogía con el derecho penal. Y estoy refiriendo a algo muy simple. Me refiero al ciudadano común y corriente que es infraccionado, por ejemplo, la señora que está en la Zabal vendiendo sopaipillas y que no tiene su permiso, que no pagó su patente, y pasa un fiscalizador, y esto es sumamente real, ¿no? Pasa todo el tiempo, pasa el fiscalizador y le pasa de la Seremía de Salud una multa. Y le entrega la copia y usted está citada para ir a una audiencia con fecha tanto, a la hora tanto, al lugar tanto. Y nadie le explica a ese ciudadano absolutamente nada, y ese ciudadano se supone va a esa instancia a efectuar sus descargos y puede aportar en esa ocasión todos sus medios de prueba. Ese es el lenguaje con que el fiscalizador se enfrenta al ciudadano promedio, ¿no? Y cuando llega el ciudadano promedio, básicamente no sabe para qué lo citaron, no siempre aporta medios de prueba, no sabe que puede comparecer asistido por abogado, por ejemplo, y convengamos que los abogados son caros y las instancias de defensa ciudadana que existen de manera gratuita no están previstas para este tipo de casos. Entonces, yo no sé si es factible trasladar totalmente la lógica del sistema penal en cuanto a estándar de prueba, por ejemplo, a la sede administrativa sancionatoria propiamente tal, porque me declaro incompetente. Pero pienso que cuando usted hace alusión a la argumentación y dice solo la voy a enunciar porque no la puedo desarrollar, a mí me parecería interesante poder entrar un poco más ahí, porque yo no veo que sean situaciones tan lejanas, porque son los ciudadanos frente al poder que tiene el Estado y el acta haciendo casi plena prueba, como señalaba previamente el profesor. Entonces, finalmente, la sensación que me da a mí es que no hay un legítimo contradictorio, que no hay una posibilidad de defenderse. Y ojo, lo que es más grave, yo trabajé en la Seremía de Salud de acá de Valdivia y mi trabajo consistía en redactar sentencias en sumarios sanitarios, desde derrames químicos hasta la señora de la sopaipilla. Pero también veíamos accidentes laborales cuando le ganábamos la llegada, digamos, a la inspección del trabajo, a la dirección del trabajo. Entonces, básicamente, misma situación, en un señor se cortaba los dedos hasta la primera falange y en la otra se cortaba la mano. Y resulta que en el primer caso eran 150 UTM y en el segundo caso eran 50 UTM. Y uno decía, ¿pero cómo? Si la mano es más que una falange. ¿Cuál es el argumento técnico? El argumento técnico, ya, y en definitiva, digamos, esta estratificación o este peso, ¿no?, que podía tener la prueba o la forma en que se valoraba, es que eso era una discusión que no existía, porque no había ningún instrumento técnico que coadyuvara ese proceso. Eran 4 profesionales de distintas áreas, ¿verdad?, que opinaban según su competencia técnica lo que les tincaba, pero ni siquiera tenía una tabla, ¿no? Entonces, era una cosa así, pero que ya para mí rayaba en la inconstitucionalidad absoluta. O sea, entonces mi pregunta es, para este tipo de casos, porque usted partió diciendo que estaba hablando de las nuevas tendencias, ¿no?, con estas grandes sanciones, pero para una persona que vive con muy poco, una sanción grande no necesariamente es 100 o 1000 millones de pesos, porque a lo mejor una sanción de 50 UTM o de 100 UTM va a preferir literalmente pagar con cárcel que tener que pagar esa cantidad de dinero porque no lo tiene.
Y lo más triste es que en este tipo de situaciones la gente que menos tiene es la que más paga las multas que le pone el Estado. Lo que no sabe es que el Estado, para, por ejemplo, mandarlo a arrestar, requiere una orden del intendente, cuestión que no pasa jamás. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo como funcionario? Decía, no se preocupe, no vaya. Porque finalmente uno sabe cómo funciona. Entonces, finalmente es un circo, pero donde se pueden ver, súper buena funcionaria, pero donde se pueden ver, y por eso no sé qué, ahí me echaron, claro. No, pero es que de verdad, porque tú ves que ahí sí que hay. Entonces, me gustaría saber si es trasladable esa lógica y cómo sería, ¿no? Eso era todo. Gracias. Rodrigo Coloma. Bien, yo... No funciona igual. Bien, yo voy a hacer, no sé si una reconstrucción, un comentario, una pregunta dirigida a los tres. Claro, va a ser... A ver, Stephen Toulmin, en los usos de la argumentación, nos propone la siguiente situación. Un niño va todos los días a jugar a la plaza acompañado de su madre. En algún momento se hace amigo de una niña y todos los días se juntan a jugar en la plaza. El niño sabe que mañana tendrá que ir al dentista. El dentista a veces se demora poco y a veces se demora mucho. Si se demora poco, podrá ir a jugar a la plaza. Si se demora mucho, no podrá ir a jugar a la plaza. Al despedirse ese día, su amiga le dice, bueno, nos vemos mañana. Y él se desespera, va donde su madre y le dice, ¿qué le digo? Porque no le puedo decir ni que voy a venir ni que no voy a venir. Dile, nos vemos probablemente. Bien, esa es la primera situación. La segunda situación corresponde a otras mentes de J.L. Austin. Él habla precisamente del uso del probablemente. El probablemente es una estrategia para disminuir nuestra responsabilidad. Cuando nosotros nos pronunciamos por un sí o por un no, tenemos que poner todas nuestras credenciales sobre la mesa. Y si no acertamos en lo que decimos, vamos a ser criticados. En cambio, si hubiéramos dicho probablemente, no seríamos criticados, a lo menos con la misma vehemencia que en el caso anterior. Bien, como ustedes bien saben, los jueces no pueden decir probablemente, sino que tienen que decir sí, no. Bueno, el punto es que sobre los jueces se hace recaer una responsabilidad cognitiva. Ellos se van a tener que hacer cargo si es que se equivocan. Ahora, el legislador en ocasiones podría asumir parte de esa responsabilidad cognitiva. No le pasa todo el peso a ellos. Eso lo hace básicamente a través de estas reglas, que en el fondo él reserva para sí parte de esa responsabilidad. Ahora, cuando el legislador está dispuesto a reservarse parte de la responsabilidad, probablemente lo que hace el legislador para reservarse parte de la responsabilidad tiene que ver con la pregunta si es necesario o no es necesario gastar más. Ahora, cuando los jueces tienen que hacerse cargo de la situación, tout court, no pueden descansar en estas reglas, el proceso va a ser mucho más caro. En cambio, cuando tenemos esta regla, el proceso va a ser más barato. Cuando yo los escucho a ustedes, en el caso de Jorge e Iván, me pareciera decir, estamos gastando bien. No es necesario gastar más. En el caso de Soledad dice, estamos gastando poco. Y ahí yo tomo un poco las palabras de Natalia, de decir, vale la pena realmente gastar más que lo que prevé el sistema en principio. Y esa es una pregunta interesante. O sea, esa pregunta no porque la haga yo, sino Y
Vamos a cerrar con Daniela Michea, la última pregunta de este turno. Hola, para la profesora María Soledad. Sobre el estándar de la prueba y esta imagen, me cuelgo un poco de los comentarios de Natalia, del Estado como superpoderoso, que nos puede atacar muchísimo o privar de muchos ejercicios de derechos y libertades. ¿No sería un estándar así de exigente, aplicable, teniendo una base de un Estado que opera a través de instituciones fuertes también? Esta alusión a la expertise y con que operan los funcionarios de, por ejemplo, las agencias estatales estadounidenses, que entiendo que son mucho más desarrolladas, tecnificadas y con presupuestos para operar en ese sentido, que en Chile, que creo que nuestra institucionalidad no da para eso. Actualmente, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente Personal de Planta tiene 4 personas, 127 a contrata y 40 y tantos a honorarios, que solo los de honorarios solamente trabajan en la zona metropolitana. En general, la institucionalidad en muchas otras áreas no hay personal suficiente para recoger todas las denuncias que llegan, ni siquiera a la Superintendencia de Medio Ambiente. Establecer un estándar más allá de toda duda razonable o el que se aplica en el sistema penal no complicaría aún más la operación del Estado, y a la vista de los intereses que se protegen, ¿no sería coherente? Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Natalia, y creo que es un estándar demasiado que torna imposible la operación de las agencias estatales en este sentido. Vamos a dar una última palabra más y ya pasamos a las respuestas. Sí. Bueno, muchas gracias a los tres por sus exposiciones, y la pregunta es muy breve para el profesor Iván Hunter. Y a ver, me gustaría escuchar su opinión respecto de si esta presunción de veracidad que establece esta normativa que usted expuso, y no solamente esta, sino que hay otras en materia de procedimiento administrativo que aluden a la misma nomenclatura incluso, exime al órgano decisor de motivar la resolución administrativa a través de otros elementos probatorios que puedan constar en el procedimiento administrativo. Básicamente considerando lo mismo que usted planteaba en torno a que muchos de estos procedimientos se inician a través de la fiscalización y con solo esa constatación de hechos se cursa una multa o alguna infracción, y posteriormente, ¿cierto?, se genera, podríamos decir, un contradictorio para que el administrado o el particular presente antecedentes o descargos. Eso, gracias. Bien, seguimos en el mismo orden, ¿sí? Bueno, sobre el niño y la niña, yo le diría que no vaya al dentista, que se arranque con la niña. No, que se arranque, no. Así lo va a pasar menos mal. La probabilidad de sufrir. Sí, menos mal, sí. Solo lo puede pasar mal. Pero Rodrigo, tienes un punto clave con la eficiencia, y claro, yo creo que tiene que ser una parte del programa del derecho probatorio el mercado de las pruebas. Es decir, el derecho probatorio tiene que estar en la reforma a notarios y conservadores, tiene que hacerse cargo de cuánto cuestan las pruebas, o el caso que mencionaba usted, qué pruebas hay que conseguir, digamos. Yo tengo que tener una noción de cuáles son las cartas con las que yo puedo pelear en cada instancia. Entonces me parece que hay un déficit regulatorio y que ese campo de investigación se llama mercado de las pruebas. Hay casos conspicuos como el ADN en materia de afiliación, pero que está pendiente. Ahora, creo que está en la línea de que el derecho probatorio tiene que tener no solo reglas secundarias que operan dentro del proceso judicial, sino que un mercado de las pruebas supone reglas primarias, digamos, son reglas que operan en el mundo. Y no solo sirven en el proceso judicial, pueden servir en métodos alternativos. Entonces sí, yo creo que tienes un punto ahí muy importante, que es la eficiencia del gasto de recursos y un mercado más o menos regulado. Sí, sí.
Gracias por los comentarios. A ver, yo no me voy a pronunciar sobre las posiciones, digamos. A ver, aquí queda muy de manifiesto que detrás de estos temas del sistema probatorio, del estándar probatorio, hay un tema valórico, como se discutió en la mañana, y aquí quedó totalmente de manifiesto. Creo que una prueba sin, digamos, sin objeción alguna es la que aparece aquí. La verdad es que no creo espero no haber presentado como el pobre ciudadano frente al Leviatán. Yo creo que es solo la idea de compensar ciertas digamos, diseños legislativos que tienen costos también para los ciudadanos, y creo haber visto además el funcionamiento del sistema en los dos lados. Y por lo tanto pienso que son, y en esto quiero aclarar, lo que estoy postulando no necesariamente transforma el sistema ni genera necesariamente mayores costos que los que ya hay, o vuelve imposible el funcionamiento. Me da la impresión que quizá no altera demasiado cómo está operando. Es más bien una pregunta que no se hace en esta materia, y yo trataba de hacer algún postulado acerca de este punto. Yo no sé si necesariamente, bueno, en libre competencia hay un mundo paralelo, y por lo tanto creo que desde que es un tribunal el que resuelve, el derecho administrativo sancionador es bastante más sutil que el que se puede plantear en otros ámbitos en los que sí existe una sanción impuesta directamente por la administración. Por lo tanto, ¿cómo? Pero también a un tribunal, pero es distinto el diseño. O sea, siempre tienes las garantías de un debido proceso y un órgano que es imparcial. En libre competencia hay un diseño que además no existe en otra parte del mundo, en que precisamente se garantizan de esa manera los derechos de las personas. Bueno, y es el contrapeso de facultades de la Fiscalía que tiene el Ministerio Público solo en crímenes, digamos. O sea, hay un diseño que hay que mirar completo, y que me da la impresión que muchas veces en opiniones que se vierten sobre este punto no analizan necesariamente todo el sistema. Y lo que yo estoy tratando de mostrar es el contrapeso de todas las reglas que rigen en ese sistema, y que no me da la impresión de que sean las pobres, el pobre Estado o las pobres personas naturales. Creo que además darles esa categoría como que dificulta mucho la discusión. Yo creo que aquí hay hechos que he tratado de exponer. Yo sé que siempre uno tiene, digamos, su propia ideas subyacentes y seguramente se manifiestan, pero creo que hay razones que van más allá, digamos, de esa posición como originaria acerca del rol del ciudadano o el vínculo del ciudadano con el Estado. Eso a tu pregunta. Pero creo interesante lo que se muestra aquí, que creo que normalmente no se ve cuando uno ve ámbitos del derecho que están más desarrollados y más consolidados. Esta efervescencia no se advierte, y yo lo creo interesante. Cuando uno ve hacer algo, digamos, tiene toda esta belleza, digamos. En cuanto a lo que tú preguntas, la verdad que yo siempre he pensado que esta evolución que tiene el derecho administrativo sancionador vincula esta primera manifestación, que es más bien como un derecho contravencional, que es como tú te refieres, a una figura que es un poco distinta. El fundamento, me da la impresión, es mucho más la peligrosidad del sujeto, es como solucionar un conflicto sin establecer necesariamente responsabilidad, y por eso se vuelven tan sutiles reglas, por ejemplo, acerca de la prueba. Por eso hay tantos beneficios, entre comillas, o dificultades de contradicción, por ejemplo, de las partes. Entonces pareciera ser que el enfoque que tiene este derecho de las contravenciones es más bien esto de solucionar un problema y evitar sujetos o situaciones peligrosas, más que asignar la responsabilidad en el sentido fuerte al que yo aludí a propósito de esta nueva figura del derecho administrativo sancionador. Es muy interesante en todo caso lo que dices, porque uno olvida en una posición como esa la carga que significa para el ciudadano que lo traten, entre comillas, como peligroso, y por lo tanto las consecuencias materiales que genera muchas veces, bueno, pasa lo mismo con las medidas de seguridad en materia penal, que uno tiende, porque les da un nombre distinto, tiende a considerarlas completamente diferentes, olvidando el gravamen que significa para las personas. Entonces yo pensaría que tienen una estructura distinta, porque precisamente lo que persiguen es algo distinto que asignar responsabilidad, al menos en el sentido en que lo estoy planteando. Y a ver quién, espérame, hay una que se me fue, a ver. Bueno, el comentario de ella sobre el Estado superpoderoso, yo creo que ya lo contesté con la referencia anterior. Y a lo que dice Rodrigo, yo a reiterar esto, no necesariamente estoy diciendo que estamos gastando muy poco.
esas no son necesariamente las consecuencias. Yo creo que estamos gastando a lo mejor tenemos que ver todo lo que gastamos, digamos. Y aquí, para efectos de analizar el procedimiento sancionador, hay que ver también toda la etapa previa que tienen los órganos administrativos, que es una etapa de fiscalización y de recopilación de antecedentes que sirven después como prueba, y que también es parte de una función que no es netamente sancionadora, pero que incide fundamentalmente en la recopilación de prueba en los sancionadores. Por lo tanto, si uno analiza los costos, no habría que mirar aquí, es que aquí se produce algo complejo, que uno no puede ver solo la parte sancionadora, porque el órgano administrativo cumple otras funciones, y en el cumplimiento de otras funciones también hay una serie de decisiones normativas que inciden después en el procedimiento sancionador. Y eso yo creo que no hay que olvidarlo. Eso. Bien, los invito a un café reponedor. Ay, perdón. Vamos al café. No. Pero si eso es porque soy procesalista y estoy aquí, soy preterido totalmente de la... Voy a ser bien breve. Respecto de si es necesario, claro, ¿cuándo es necesario gastar más? Evidentemente que ahí uno podría decir cuando hay bienes jurídicos que nos interesan tanto como la economía, ¿no? ¿Ah? No sé, contradicción, garantías de defensa y eso. Ahí, claro, y quizás necesitamos gastar un poco más y citar al funcionario, no sé. Eso obviamente que tendría que definirlo el legislador, pero a mí, tal como está regulado, a mí no me parece que tengamos que gastar más. ¿Eh? De hecho, desde el punto de vista administrativo, todas las actas de inspección, todos los informes de inspección ambiental al menos están extremadamente regulados, ¿ya? Y definidos a través de cuáles hechos se pueden presumir o caben dentro de la presunción. De hecho, la resolución, que no recuerdo, en la 1314 parece de la SMA, dice: no son objeto de presunción de veracidad las apreciaciones de los funcionarios, las opiniones de los funcionarios ni las calificaciones jurídicas, solamente los hechos objetivamente constatados. Respecto a la pregunta de Sofía, es muy interesante porque yo creo que está precisamente en el contexto de justificación de la toma de decisión, donde nosotros podemos tantear el peso de esta presunción y la posibilidad de que sea desplazada por una inferencia construida libremente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y eso es algo asentado en la jurisprudencia, el acta por sí solo no exime el deber del juez de fundamentarlo, ¿no? En este caso de la administración, de fundamentar la toma de decisiones sobre los hechos. Y segundo, a mí me parece que es relevante. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros le exigimos al juez, en este caso, o a la administración, de tener que fundamentar su decisión aun cuando existe un acta, vamos a hacer el contraste de esos hechos que el legislador dice que tienen que ser verdaderos con los demás elementos o de información que existen. Por lo tanto, ahí vamos a poder ratificar la hipótesis, vamos a poder entender quizás que hay hipótesis alternativas que están probadas con los demás elementos, y eso va a estar siempre presente en la justificación. Es decir, la justificación es el momento de tantear si es que está, verdad, efectivamente permite sostenerse o es desplazada por una inferencia en contenido contrario. Ahora sí, profesor. Ahora sí, al café. Y aplauso para los expositores.